Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de estar aquí con estas dos señoras tremendas de la gestión cultural artística. Además, encantado de estar como moderador, porque así las preguntas complejas las van a tener ustedes. Y además con un tema que nos interesa mucho desde el Teatro Mayor y pues personalmente como gestor, que es dónde están esos públicos para los que supuestamente estamos trabajando y programando desde nuestros lugares. El título de este espacio de debate habla de los públicos reales. No lo pusimos ninguno de nosotros, ya nos lo dieron así, y me llamó mucho la atención la denominación de los públicos reales, porque quiere decir que seguimos quizás esperando a un público que no es de verdad, que es irreal, que es fantástico, que nos mantiene todavía algunas sillas vacías en nuestros escenarios. Perdón la autorreferencia, pero pues desde el Teatro Mayor estamos buscando y seguimos construyendo espacios para el diálogo, para esa comunicación directa con el público, más allá de saber qué llegan, de saber dónde compraron o qué edad tenían o de qué sexo son o de qué región. ¿Qué estrategias, empezaría por ahí preguntándole a cada una de ustedes, María Belén, Xiomara, tienen desde sus instituciones para dialogar con el público más allá de lo obvio y evidente que es que compran una boleta o reclaman una boleta gratuita y se acercan? María Belén, quizás la dejamos a la dueña de casa de segunda y empiezas tú. Bueno, esas son siempre preguntas muy difíciles. Yo creo que no es que me quiera desviar de la pregunta directa, pero es interesante pensar que no solamente programamos para no solamente programamos para el público, también programamos para la historia democrática, también programamos para los artistas y programamos para un tiempo, ¿no? Yo empezaría diciendo que uno debería programar para el tiempo de ahora, para el tiempo ahora, y a partir de ahí uno va viendo cuáles son esos públicos reales. La palabra es perfecta porque el tiempo ahora es el único real. El tiempo en el que vivimos es el que tiene las urgencias de recordar, el que tiene las urgencias de reparar, el que tiene las urgencias de incluir y de pensar en lo que está vivo, presente de distintas maneras, pero presente, así sea en forma fantasmal. Entonces, y a partir de ahí uno empieza a darse cuenta que los públicos son inmensos y que quizá uno programa para muchos públicos reales, y no solamente los que atienden el momento en que uno está presentando, bien sea una ceremonia o bien sea un concierto, sino también lo que eso va dejando como residuo, incluso en el imaginario colectivo, y que se contagia y se contamina, incluso desde el propio anuncio, ¿no? O el solo enterarse uno en un programa de radio de una serie de títulos, de una serie de invocaciones, ya eso va generando un movimiento y una sedimentación de la cual todos nos podemos apoyar, ¿no? Y por otro lado también uno programa con sus colegas, uno programa en circuito, ¿verdad? Por ejemplo, el Teatro Mayor es un teatro que se ha destacado por una programación, por ejemplo, del gran repertorio operístico universal, y eso pues es un privilegio inmenso para una ciudad como Bogotá, pero ya digamos que León de Grey no tiene que angustiarse porque ni siquiera lo puede pagar, pero no importa, ya lo estás haciendo tú, ¿no? Y lo mismo uno puede pensar para un proyecto como el CNA, que tiene también el privilegio de tener esa red nacional tan robusta, y entonces uno se queda pensando qué falta, ¿sí? O qué puedo aportar con
el recurso disponible, o cómo podemos hacer una red, o cómo podemos llegar a enganchar. En todo caso, también depende de dónde está ubicado el lugar. Nosotros estamos en una universidad pública, por eso tenemos una política de libre acceso como un derecho, la cultura como un derecho. Yo sé que todos trabajamos para lo mismo, pero el libre acceso es una apuesta que hacemos porque somos universidad pública, y de ahí tendríamos como una responsabilidad de hablar como desde ciertos lugares de enunciación como ese. Y segundo, tenemos una muchachada impresionante. El público del auditorio, por ejemplo, son la mayoría, el 70%, que las mediciones no están hace mucho tiempo. La más precisa, que lo hizo la Fundación Salvi, que nos regaló el estudio, el 70% eran estudiantes o jóvenes más bien de 17 a 23. Y no estaban programando lo que les gusta necesariamente, pero igual van entrando a eso, a una historia democrática, a un paseo por su tiempo, y también a hacerse amigo de la música que va creciendo en ellos todos los días que van visitando el auditorio, que es un privilegio que tienen, ¿no? Es un privilegio de la escuela pública. Por eso también es entrada libre, ¿sí? Para poderle competir al Movistar Arena. Bueno, y bueno, si nos entrevistamos con los empresarios, pues tienen otra noción, ¿cierto? Pero es un ecosistema finalmente, ¿no? Y un ecosistema que en particular en el asunto de la música es de una riqueza extraordinaria en el país, y que incluye además una diversidad de manifestaciones de todo tipo, y no solamente la música sinfónica, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos, y bienvenidos a esta casa que es de todos los colombianos. Precisamente eso es parte, y tú lo mencionas, de también cuál es la connotación del espacio y del teatro o de la sala desde donde se está programando, que tiene que ver con los públicos y cómo se piensa esa relación con esos públicos. Sin duda nosotros, asumiendo el rol que nos corresponde, que consideramos también que debía ampliarse ese enfoque, pero que hay una realidad, es que este Centro Nacional de las Artes de Elia Zapata, que incluye al Teatro Colón y que recoge ese legado de casi 133 años de historia, pero que le propone al país otra infraestructura que se amplió y que ya tiene otras salas, pues se pregunta otras cosas en este momento, y esa relación y esa conversación con el tiempo me parece súper bonita. Nunca la había pensado de manera tan explícita, aunque la trabajemos, y es en qué tiempo estamos y por lo tanto cómo le respondemos a este tiempo en el que estamos. Este proyecto, que lleva 2 años, también está preguntándose eso respecto a su rol en el ecosistema nacional y regional, y creo que ahí ha venido pasando precisamente una reflexión profunda sobre nuestra tarea y esa relación con los públicos, desde qué lugar la queríamos plantear, y que se sigue construyendo, precisamente porque es muy joven el Centro Nacional. Y para nosotros, en esta construcción de este proyecto, no solo estamos hablando de una gran infraestructura cultural situada en el Centro Histórico de Bogotá, sino que estamos hablando de un proyecto cultural de creación, producción y circulación de las artes escénicas y de las artes vivas principalmente, que se habla con su país porque es el único gran teatro público nacional como tal, teatro como tal. Y esa tarea es inmensa, y si bien hay muchas universidades públicas nacionales, pues públicas de nuestro país, que tienen sus salas, la responsabilidad que tiene este teatro también por ser parte del Ministerio de las Culturas y por ser la infraestructura desde las artes escénicas que tiene este campo sobre el cual ocupar una tarea importante, pues su proyecto no puede reducirse a la infraestructura y no puede reducirse a Bogotá. Y eso, en términos de un proyecto de infraestructura, es complejo porque pues la infraestructura nos sitúa
y al situarnos tenemos un alcance con los públicos aparentemente. Entonces, el proyecto en esa relación con los públicos y también con su concepción de lo público nacional, lo que ha venido planteando es, por un lado, un enfoque de territorialización y de descentralización, tratando de comprender y de preguntarse qué es un Centro Nacional de las Artes que nunca ha existido en Colombia, y su rol como teatro público nacional con varias salas. En esa perspectiva, ese enfoque lo hemos dividido en tres dimensiones, y por un lado es que leamos los públicos también con lo que hay en la creación pasando. Entonces, los proyectos artísticos y culturales de nuestro país en su diversidad, desde lo más tradicional a lo más contemporáneo, de lo más rural a lo más urbano, lo que es fusión, lo que se habla con el mundo, lo que es súper situado a su realidad espacial y cultural, toda esa dimensión tan grande, pues debe estar aquí programada. Debemos hacer un esfuerzo mayor por programar proyectos regionales. Eso es un costo muy grande a nivel presupuestal, pero ese es el esfuerzo que hay que hacer como institución pública para cumplir la primera dimensión, que es que el Centro Nacional de las Artes tenga esa dimensión nacional representada también en la programación que pasa en sus salas. Por otro lado, el otro enfoque tiene que ver con la creación de la Red Nacional de Teatros Públicos y Patrimoniales, para que empecemos a armar un circuito, que desde los teatros con nuestra misma vocación podamos activar y aumentar la participación de los artistas, tanto los nacionales como los internacionales, en diferentes regiones del país, y eso es una tarea titánica, y eso va a durar muchos años, instalarla en el ecosistema y en los modelos de gestión de los teatros, sobre todo regionales, pero es una tarea colectiva y es un trabajo de cooperación, no es un trabajo donde el Centro Nacional dirige la red o da la línea, tiene que ser un trabajo de cooperación, y en eso estamos trabajando en red precisamente con esa forma de verlo. Y lo tercero es que estamos por primera vez, acabamos de firmar el convenio con RTBC y el Sistema de Medios Públicos para descentralizar la programación del Centro Nacional de las Artes para que pueda verse también por televisión pública y radio nacional. Y eso es algo que nunca había hecho el Teatro Colón, no se había hecho, por las razones que fueran en su momento, pero hoy existe un convenio a 5 años y es otra manera de relacionarse con los públicos, y no solo nosotros llevando la programación, que es una mirada centralista de todas maneras si uno lo pensara solo en esa vía, sino que es una forma de acercar a la gente a las artes vivas, a las artes escénicas, que jamás va a ser lo mismo que verlas en sala, pero que es una manera también de proponerle al país qué es lo que está sucediendo acá, y que puedan ver un formato sinfónico por televisión de lo que pasa por aquí, como también puedan ver una obra de teatro nacional, histórico, contemporáneo, y al mismo tiempo un proyecto del mundo que pasa por acá y lo pueden ver por allí en principio, y eso es un acercamiento desde la mediación. Eso es un universo como hacia lo que se ofrece desde el Centro Nacional y su programación y agenda, pero por el otro lado está la gran agenda de mediación, que nosotros tenemos un área casi con el mismo peso de la programación artística que se llama Mediación, Espacios Vivos e Innovación, y lo que sucede ahí precisamente busca comprender, empezar a leer los públicos y entender qué está pasando con las infancias, con los jóvenes, con las comunidades étnicas, con las mujeres y con el público general, para que se acerque al Centro Nacional presencialmente, pero que no solo venga como espectador pasivo, sino que sea un sujeto activo en la construcción de la programación. Y por eso tenemos 4 mecanismos de programación para concertar parte de la programación con las comunidades y con ciertas poblaciones, pero que también sean protagonistas de ciertos proyectos, tanto a nivel de creación como de incidencia en otros laboratorios ciudadanos de formación y de trabajo. Y algunas de estas acciones pasan en articulación con la red de teatros. Creo que es una tarea muy grande y que llegarle a todos los públicos es muy complejo. Leer el momento y combinar todos los elementos que tú dices que es absolutamente fundamental, porque no todo lo que el público desea ver debemos programar. Si tuviéramos una meta de venta como única meta, tal vez tocaría tomar decisiones de ese tipo,
pero al ser públicos tenemos un chance de proponer otras cosas y de combinar un poco todo, ¿sí? Porque tampoco considero que la programación de un teatro deba ser también lo que los expertos saben, ¿no? Lo que los expertos sabemos que la gente necesita ver. Creo que es una combinación de a qué le estamos respondiendo, que es importante que la gente vea. Tal vez nadie piensa, quiero ver una ópera contemporánea que nos haga quitar la platea del Teatro Colón y poner arena. ¿Sí? Tal vez nadie está pensando en eso así de manera específica, pero de lo que habla la obra, lo que detona una obra así, y cualquier proyecto nuestro o del país y del mundo que pasa por acá, eso es muy interesante pensarlo en esa dimensión un poco más profunda, y por eso también hay unos ejes narrativos más filosóficos sobre los que nosotros construimos la programación, pero tratando de pensar en que la gente pueda incidir también en cómo se proyecta lo que estamos armando. Bueno, creo que las dos señoras gestoras programadoras han hecho un muy buen esbozo de lo que son las dos instituciones que tienen a su cargo. Por resumir un poco algunas ideas, lo del tiempo nos ha encantado, creo, a todos, María Belén. Los que trabajamos en el mundo de la programación y de la decisión de qué va a haber el que se va a sentar luego en las butacas, digamos que en los últimos tiempos han abierto una vía muy importante sobre el diálogo con los públicos, sobre el diálogo con las audiencias. Se habla mucho de poner al espectador en el medio de la decisión de la programación. Podríamos tener un debate que duraría toda esta jornada completa al respecto. Creo que un poco lo que comentaba Xiomara, esa búsqueda de ese equilibrio, y también María Belén, de decir, quizás yo no estoy respondiendo, satisfaciendo exactamente, precisamente lo de ese público entre los 17 y los 21 años, ¿cuál era más o menos por ahí? Quizás no le estoy respondiendo a su exigencia, pero sí tengo también una responsabilidad institucional de darle algo distinto y abrirle también el panorama sin que eso sea necesariamente paternalista, ¿no? Pienso que todos seguro creemos que ese equilibrio entre sorprenderle, entre responder a los temas de los que quiere hablar, a los espacios de reflexión que quiere tener, al entretenimiento que está buscando también, que no está reñido con lo estrictamente cultural, por simplificar un poco la definición. No es fácil, no es sencillo, y cada quien tiene sus metas que cumplir, ¿no? La manera en que cada uno se nos mide que estamos obteniendo los resultados, ¿no? No necesariamente es la taquilla o el éxito o la buena crítica, que es prácticamente inexistente ya en nuestro país y en los medios, lamentablemente, y que era una pieza importante junto con el público, los artistas y los espacios de construcción, de programación, ¿no? Cuando hablamos de estos públicos que además son tan diversos, en los que cada uno de nuestros espacios culturales juega un papel importante, sea nacional, sea específico de la ciudad, y aunque atienda a un público tan específico, creo que el León de Greiff es como un emblema también nacional de espacio para la música, ¿no? Le estamos diciendo algo al público, como bien decías, María Belén, ¿no? Esa búsqueda de esa identidad que finalmente es lo que nos define de cara a ese público que queremos cautivar, ¿dónde empezaría? ¿De aquí para allá? ¿De allá para acá? En esta construcción que nos contabas, pues que lleva 2 años el Centro Nacional de las Artes, y en este histórico que tiene tan poderoso y tan pesado también, tan contundente, un espacio como el León de Greiff, sin hablar de los otros espacios de patrimonio que tienen ustedes. ¿Qué reflexión tienen dentro de sus equipos cuando piensan en esa identidad? ¿Cómo se forma esa identidad? Bueno, complejo. Yo creo que es
es una tarea que, por supuesto, empieza desde una forma de entender la política cultural, por ejemplo. Nosotros, al menos como Centro Nacional de las Artes, cuando pensamos en el proyecto y el carácter del proyecto y su perfil, pues tenía todo que ver también con lo que está pasando en este momento, en este gobierno, en este Ministerio de las Culturas, y también tiene que ver con los espacios de escucha efectivos y reales que se abren para precisamente interlocutar con otros que nos están todo el tiempo interpelando sobre la gestión pública y cultural, ¿no? Y creo que la capacidad y disposición para realmente escuchar y abrir esos espacios, pues es fundamental, porque al final el proceso de construcción de esa identidad no es aislada ni fría, ni es estática, ¿no? Como el primer año pudimos hacer unas acciones y pensar el centro de una manera, que ese año, recibiendo también la interlocución y los espacios de conversación, nos hicieron caer en cuenta de muchas cosas y retroalimentar el proceso para que el segundo año tomáramos otras decisiones y asimismo incidiera en este año para empezar a construir el proyecto. Y como estamos tan recientes, de todas maneras el modelo se va nutriendo de todo eso y se va a seguir nutriendo de todo eso. Y creo que lo que sigue pasando va a permitir robustecer una visión más colectiva sobre ese perfil y esa identidad que queremos proponerle a este Centro Nacional de las Artes, que mientras no esté desconectado de las dos cosas, porque a nosotros nos influye absolutamente la política cultural del momento y lo que está sucediendo en la región, también pueda tener esa concertación y ese diálogo permanente con los demás. ¿Y los demás quiénes son? Los demás son los artistas, los demás son los sabedores, los demás son los otros teatros, los demás son otros programadores, los demás son todo el ecosistema de la cadena de valor de las artes en cada uno de sus campos creativos. Los demás son los públicos, y son desde el público más general, el público que estudió y que también interlocuta con nosotros desde unos lugares académicos, en fin, y el público general que vive las artes como desde otro lugar, y que a veces, por ejemplo, con esta infraestructura, muchos tenían algunos imaginarios sobre quiénes ingresan al Teatro Colón, a qué se ingresa, si esto realmente es para ellos. Por ejemplo, algo que nos pensamos en su momento, uno dice esto y suena políticamente correcto y suena bien, pero ¿qué es hacerlo real y concreto? En la infraestructura, pues hay unas decisiones que tomar también respecto a eso. La plazoleta, cuando se construyó hacia el otro lado, no se pensó como un espacio tan habitado, era más un ingreso al edificio. Nosotros, en ese perfil de diálogo de qué hacer y cómo romper eso, y romper la sensación de que no puedes cruzar por la plazoleta ni siquiera si estás en el barrio pasando por ahí, porque nos pasó con público, como nosotros pasamos por ahí pero no cruzamos la plazoleta porque no se pisa. Y es como, claro, la infraestructura también impone cosas o crea imaginarios sobre las cosas, y hoy lo que sucede en la plazoleta pues es muy interesante, porque se habita de muchas maneras y queremos que siga pasando y que no sea solo con los eventos nuestros, por ejemplo. Pero yo creo que es de doble vía, y creo que sí, hay una misión que nace desde acá, una visión que intenta proponerse desde acá leyendo la política cultural actual y el momento histórico actual, pero que justamente por tener el espíritu de diálogo desde el principio ha intentado abrir canales para que realmente eso pueda ser en doble vía, construir este proyecto, y creo que en eso hemos avanzado un poco, pero no es inacabado, o sea, es inacabado, perdón, ¿sí? Gracias, Juan Carlos. Sí, Xiomara. Yo me voy a echar un poquito más para atrás. Yo tengo una ventaja, y es que tengo un lenguaje un poco más salvaje, porque no estoy tan inserta en la institucionalidad, ¿cierto? Y no tengo tantos reportes que dar. En realidad estoy en un lugar envidiable, ¿no? Deleuze decía que
un concepto es una herramienta o un conjunto de herramientas. Normalmente los conceptos no son solos. Hay conceptos más gruesos que abarcan otros más pequeños, pero en general los conceptos tienen una característica para él, y es que son lo que necesita un momento. Los conceptos se necesitan o no se necesitan, ¿no? Son estratégicos, como casi todo es político, pero no real politics en este caso, sino política en el sentido de qué es lo que está en juego en cada una de nuestras acciones con referente a nuestras obligaciones con los demás y con nosotros mismos. Entonces, en esa medida hay una cosa que nuevamente me devuelvo al tiempo, y es que los conceptos son útiles y después ya no. Nuestra obligación como curadores, pues yo vengo mucho de las artes plásticas y visuales. También he trabajado bastante en teatro, pero sobre todo desde la música y las artes plásticas. Y a nosotros normalmente nos llaman curadores o comisarios los españoles, ¿no? Ahora ya se está usando en la música, después de muchos años se está usando el término en música. Pero lo que determina un curador, creo yo, de eso es una opinión personal, tú también eres curador, es la capacidad de leer la coyuntura. Es la responsabilidad que tenemos, y para eso nos tenemos que formar. Antes que estar formados en, como dijiste tú la palabra expertos, en cuál es la música mejor, cuál es el mejor cantante, etcétera, la historia de la música, etcétera, eso es importante, pero quizás más importante es uno estar atento a lo que está pasando, tener un poquito de bagaje filosófico o mucho, también saber de cuáles son los conceptos que están animando la política social en general. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestro trabajo varios hitos en la política pública, que no solamente es la cultural, como por ejemplo el multiculturalismo, ¿no? Luego está el discurso de la diversidad, pero son cajas de herramientas que en determinado momento parece que alientan una coyuntura. Pero además la coyuntura no solamente es general, sino particular, porque de lo más particular uno ve los artistas, las obras más lindas, son las que nacen de una cosa muy especial, como por ejemplo esa pieza de Schoenberg de el sobreviviente de Varsovia, ¿no? Es un señor un día en una alcantarilla, y la pieza son 8 minutos dedicada a el señor contando cómo él se asomaba por la alcantarilla, ¿no? En Varsovia, en el gueto. Entonces, esas son las obras que te hablan de una coyuntura muy específica y que son universales y perviven, y además siempre regresan y retornan a enseñarnos cosas. Entonces, toda esa vuelta para decir que si nuestro trabajo como expertos importantes es porque deberíamos debernos a entrenarnos en conocer la coyuntura y comprometernos con ella. Y eso nuevamente es el tiempo de la hora. Entonces, por ejemplo, el discurso identitario en un momento dado fue muy importante. Ha sido tan importante como hemos visto en este contexto contemporáneo, como los indígenas ahora en la COP, en la reunión que acaban de tener de la Amazonía, liderada por el presidente Petro en estos días en Bogotá, se le entrega una cantidad de capacidad de decisión a los indígenas. Eso es gracias primero al multiculturalismo, luego al discurso identitario, indispensable. Pero luego uno también empieza a ver Gaza, y uno dice, el mismo contexto latinoamericano empieza a ver también una tendencia en autoritarismo, que no ni siquiera es partidario, porque tiene ejemplos magnos de cualquier orientación ideológica, y uno se da cuenta que están afincados en el nacionalismo, y eso están pegados como un murciélago a la sangre de la identidad. Entonces, bueno, eso uno tiene que ir empezando a complejizarlo, removerlo, pero sobre todo deberíamos tomar riesgos. Incluso un día Antonio me dijo
en su oficina. Dice que no, el león de Gref es la alteridad, y me encantó eso, nunca me olvida ni me va a olvidar. Entonces nosotros tenemos también un poquito de ser incómodos. Entonces vamos a mostrar un proyecto, por ejemplo, que vamos a trabajar con la Ana, que es Presencias, que es un programa de música y memoria en donde la memoria son hitos universales y muy locales, pero con artistas vamos a conmemorar la madre coraje del Catatumbo con una pieza de Sofía Gubaidulina, rusa, nacida en el contexto del stalinismo. Entonces eso es como volar el discurso identitario, ¿no? Y también empezar a romper también unas inercias del medio, del paseo por lo clásico, empezar a arriesgarse en repertorios que además son dramáticos, difíciles, en fin. Entonces, como un poquito también la tarea que nos toca a nosotros de volar el medio, ¿no? No se programan mujeres, pues vámonos con un programa 60 mujeres, 60% mujeres, y vamos a tocar todo el cuerpo de su obra durante 3 años, ¿no? Entonces, en eso estamos, volando lo constitucionario, lo que se va afincando, para ver si removemos en la juventud, en la gente, cómo pensamos nuestro tiempo, porque, como decía, un gran colega de los estudios visuales, no recuerdo cómo se llama, murió hace poco, un gran amigo. Él decía, me acuerdo que nosotros íbamos a rumbear y todo, y él decía, la vanguardia es la única posibilidad ética. Cuando se entusiasmaba oyendo la música electrónica. Entonces, yo creo que sí, por ahí es la cosa, ¿no? Es como una postura ética que nos hace asumir los riesgos de la vanguardia para volar los conceptos que ya de pronto no son tan útiles o que a veces son nocivos, porque eso es el capitalismo, que el capitalismo se devora a sí mismo todo el tiempo, porque empieza a generar conceptos que luego de ahí se apalancan una cantidad de cosas que no necesariamente nos hacen avanzar, ¿no? Entonces, eso diría yo que para responder a la frase sobre la identidad de los programas, yo creo que hay es que estar, como dice esa canción del Cante Junto, que ustedes programan tan bellamente, esa línea programática que tienen española. Dicen los andaluces, dicen, el amigo verdadero es igualito a la sangre, acude siempre a la herida sin que nadie lo llame. En la herida es que hay que estar programando, ¿sí? Y eso, para eso hay que desarrollar como una especie de comunicación que tú decías, ¿no? Estar como un inserto en el mundo y en los contextos que incluyen más allá de lo que uno cómodamente conoce, ¿no? Había estado tomando algunas notas de lo que comentaban María Belén y Xiomara, pensando también en que este diálogo de quienes nos acompañan aquí hoy presentes, pero que luego se va a transmitir por canales de YouTube, por redes, y que seguro otros interesados en la gestión cultural y en la programación de otras partes del país y de la región latinoamericana puedan interesarse también en este diálogo. Hace un tiempo estábamos en un debate similar con otros programadores, debatiendo muy intensamente algunos sobre esto que comentábamos de las audiencias en el centro y las audiencias decidiendo la programación, y por el otro lado estábamos los programadores y curadores defendiendo un poco, podemos escribir juntos un ensayo en defensa del curador en estos tiempos, de cuál es el papel, ¿no? O sea, cómo es nuestro papel. También porque hay quizás un antecedente un poco paternalista, impositivo, de decir, bueno, yo soy el gurú de las artes vivas y decido que esto es lo que ustedes tienen que ver para que aprendan, ¿no? Ese es el otro extremo también al que nos tuvieron muy acostumbrados algunos espacios culturales occidentales, ¿no?
creo que eso también ha variado mucho y hay muchos espacios de diálogo que hemos ido desarrollando todos, pero creo que ese valor y esa defensa que también has hecho, María Belén, de la responsabilidad de dirigir un espacio, hay que asumirla, ¿no? También para quienes dirigen espacios más grandes, más pequeños, públicos o privados, decir, bueno, si yo asumo esta responsabilidad, la asumo y asumiendo que me han convocado porque tengo algún conocimiento particular, un diferencial, una experiencia, pues la asumo también, ¿no? Y inicio el diálogo con las partes que estén implicadas en mi ecosistema, pero también es importante que uno asuma cuál es la línea, los 4 años, 2 años o 5 años que se vaya a quedar uno en una institución. Creo que lo mencionó muy al inicio de la conversación María Belén y luego Xiomara también, y es el lugar de los artistas, ¿no? El lugar de los artistas en toda esta construcción de oferta cultural, ¿dónde está también, ¿no? O sea, sí, estamos buscando esos canales para comunicarnos con las audiencias, con los públicos que son muy diversos, depende de la dimensión de nuestra organización, de nuestra institución, si abarcamos muchos géneros o subgéneros de las artes, de la música, de las artes escénicas, pero también esas temáticas que pueden ser tan evidentes como decir, pues vamos a programar durante 3 años a 60 compositoras y o también puede tener, y creo que si uno revisa la programación de la Sinfónica Nacional, de la Filarmónica, del Teatro Mayor, del Centro Nacional de las Artes y de distintos, de Colsubsidio, distintos estados, uno reconoce, ¿no? unos lineamientos que pueden estar no titulados o ser tan evidentes, pero que atraviesan las programaciones de alguna forma. Y creo que un buen ejercicio para todos los que trabajamos en esto es intentar descubrir también qué es lo que está haciendo el otro, de qué manera se está haciendo, para construir juntos un ecosistema que sea colaborativo de alguna manera. El tema de los artistas, creo que no nos queda mucho tiempo porque la siguiente charla empieza ya y hay un espacio para preguntas vuestras. El tema de los artistas, ¿qué papel juega también en esta construcción programática, en este diálogo con esas audiencias, las reales y las irreales que queremos convertir en reales, citando un poco el título de esta conversación? Xiomara. No, pues esa es la mitad del corazón, del corazón, porque sin duda eso es muy interesante porque, por ejemplo, nuestra escena independiente artística, que es la que se desconoce por el público más amplio, son estos artistas que están haciendo unas cosas maravillosas y que es nuestra tarea identificar dónde está sucediendo eso, los proyectos emergentes, cuáles son las historias que están contando nuestros artistas hoy, independientemente si eso está ligado a un tema territorial, si eso está ligado a una búsqueda muy íntima, o también a una búsqueda más de enfoque social, político. Pero todos esos proyectos que están ocurriendo, yo creo que la tarea allí y el relacionamiento nuestro, por ejemplo, con los artistas, ha sido precisamente identificar esa escena en su diversidad, un poco esa noción de la identidad. Para nosotros la identidad de identidades y la diversidad y la transformación constante también de eso y de esa conversación. Y estos proyectos, por ejemplo, algo muy práctico que de hecho se hace es la cantidad de festivales que tiene nuestro país, de fiestas populares, la cantidad de mercados musicales, por ejemplo. Ir a esos espacios también tiene que ver con ver lo que está pasando en la escena y tratar de que eso también pueda pasar por el Centro Nacional de las Artes en nuestro caso. Esa cercanía con los artistas desde ese lugar y abrir, porque sí lo hicimos. Hay algo que nosotros, sobre lo que queríamos trabajar, que me parece que es otra manera disruptiva de estar en estos espacios, es compartir el poder, compartir el ejercicio de poder. Y eso tiene que ver con la incidencia en la programación y con los artistas también. Nosotros tenemos varios mecanismos para que los artistas postulen sus proyectos sin que tenga que ver solamente con que solo el programador X conoce a estos proyectos y estos proyectos solo pueden llegar a través del programador X, porque eso es una manera de cerrar la puerta y es complejo. Y lo digo yo
también pensando en que yo soy de Cali, fui manager de artistas independientes hace muchos años y para mí era muy difícil, si yo no conocía a los directores de los festivales, de los teatros, de los venues, proponer los proyectos a nivel nacional o internacional, pues porque eso es una gestión de redes muy amplia y larga y a veces es muy complejo mover proyectos precisamente porque hay una brecha social real. Entonces, el Centro Nacional de las Artes, en ese sentido, con los artistas, pues le ha propuesto progresivamente construir unos mecanismos para que los artistas puedan llegar por varias vías. Obvio que también, si nos conocemos, pues van a poder postular su proyecto porque pueden escribirnos o contactarnos para saber cómo postular. Pero tenemos varias invitaciones públicas, banco de proyectos, obviamente estímulos y espacios de agendas abiertas, que eso sí se concertan con poblaciones para que lleguen proyectos que nosotros ni siquiera tenemos en el radar, porque no alcanzamos a ver todo, pero la gente nos puede postular proyectos de su comunidad. Con el Encuentro Afro lo hacemos, la mitad de la programación, o sea, del presupuesto, y literalmente de lo que eso representa luego la agenda, se decide desde la comunidad que participa en varias sesiones a través de una instancia que se llama Juntanza Cultural. Y en un punto de esa juntanza, las personas que participan, que no necesariamente son artistas, que son gestores, que son sabedores, que son académicos, que son líderes, proponen proyectos y se seleccionan finalmente quienes quedan en la agenda. Lo mismo con el Encuentro de Pueblos Originarios. La mitad del presupuesto y de la programación se define por las comunidades que participan en la Minga Cultural, que es la otra instancia de pueblos que se creó, que es una agenda abierta para que compartamos la decisión y así lleguemos a otros artistas con los que no tenemos ese contacto y reducir un poco la brecha de acceso a la postulación. Y todas las actividades transversales que hacemos con nuestros artistas, tanto en la oferta de mediación, que son procesos de formación, de fortalecimiento de capacidades, todo lo que implica acercarnos de otra manera y que sientan que esta es su casa también. Por eso también creamos un programa que se llama La Casa Abierta. Cuando hablamos de lo público, de lo nacional, ¿a qué nos referíamos o qué queríamos que pasara? Pues que esta casa no se sienta tan distante o que solamente ciertas personas pueden ingresar o ciertos artistas pueden ingresar. Todos los espacios que no estaban siendo aprovechados de la infraestructura se abrieron a través de la Casa Abierta, que es este mecanismo de reserva de espacios para crear, ensayar, reunirse, hacer un taller entre el proyecto de los artistas, que no tiene que ver nada con nuestra programación y tiene 3 modalidades para presentarse y reservar espacios en la infraestructura. Entonces creo que desde varios lugares estamos tratando de que nuestros artistas sientan que esta sí es su casa, que pueden estar aquí desarrollando proyectos con ciertas posibilidades que habilitamos y que en la programación esa barrera se reduzca más, a que es imposible programar a todo el país cada año y que siempre va a tener un techo tanto presupuestal como de agenda, fechas, salas, pues eso es inevitable, ¿sí? Es finito, pero sí hay canales hoy que existen que jamás habían existido y que creo que es otra manera tanto de compartir el poder como una acción distinta de ejercer la política cultural en estos espacios, como de escucharnos y relacionarnos con nuestro ecosistema. Bueno, yo para complementar a Xiomara y no repetirme, ya he hablado muy bellamente y muy ampliamente de la consideración de los artistas en un programa, yo quisiera referirme también al hecho nuevamente del tiempo. Y uno debería estar muy preocupado de programar artistas vivos. Suena muy normal, pero realmente se nos vive olvidando todo el tiempo, sobre todo la programación de música, ¿no? Hablando de compositores, porque bueno, la música tiene algo muy bello, es que es un enjambre de gentes trabajando, ¿no? Desde el compositor, el intérprete, en teatro lo mismo, el actor, el director, el escenógrafo, eso es un inmenso equipo, diverso además. Pero para ponerlo en términos prácticos,
ojalá que los compositores estuvieran vivos, ¿no? Porque tenemos el vicio de irnos siempre por los que están muertos. Incluso, pues, no estoy hablando solo de Colombia, ¿no? Uno va, y no solamente en música, uno va a hacer, pues, los grandes acervos patrimoniales del mundo son artistas muertos. Esos molestan menos. Pero bueno, la obligación es con lo vivo, con el tiempo de la hora. Eso habría que hacer un esfuerzo en eso. Por eso hay que programar música contemporánea, aunque haya que pagar las partituras. Por eso, eso es que es un chiste familiar, ¿cierto? Por eso hay que hacer el esfuerzo de arriesgarse con la vanguardia. Es también porque es la gente que además, Xiomara, como tú lo dijiste, es de la que estamos aprendiendo, porque es que en realidad nosotros, si vamos a entender la coyuntura, es porque estamos observando qué están haciendo los artistas. Y la programación, Juan Carlos, cierto que es un pulso de entender un universo, entender una voz de un artista, y uno ahí empieza a tratar de estructurarlo en un programa. Entonces, por supuesto, ellos son los que nos enseñan. Un curador sin un artista no existe como tal. Nosotros todo lo que somos y hemos aprendido es gracias a los artistas. ¿De dónde aprenden ellos? No sé. Nuevamente, para seguir con mi amigo Deleuze, él dice que los artistas tienen una hipertrofia en la sensibilidad y en la percepción que les permite capturar como unas corrientes, unos flujos, que son los flujos donde ellos interpretan los dolores, las alegrías, los estados de un momento histórico y de una palpitar particular, ¿no? Entonces, de un tiempo ahora. Nuevamente, claro que uno puede también revisitar los tiempos del pasado, porque finalmente el tiempo es como un tobogán, ¿no? Pero a buscar una estrategia llevada a la realidad, que es el término que nos han puesto acá. Entonces, ellos son los que dictan un programa realmente. Uno solamente tiene que observar lo que hay alrededor. Y uno también tiene un compromiso con sus locales, ¿no? Tú lo has dicho insistentemente, ¿verdad? Entonces, porque la caridad empieza con uno mismo, la caridad empieza por casa. Sí, igual, quizá uno de los fundamentos más importantes de una programación, por esa razón, es la relación con el artista, ¿no? Porque finalmente es el creador. Y tú también mencionabas algo de las comisiones. Ustedes en el Teatro Mayor comisionan, el Banco de la República en su sala, esa sala de cámara tan hermosa, está comisionando permanentemente música de cámara. Nosotros también hacemos algunos esfuerzos en ese sentido. Entonces, eso también es importantísimo, que todo el sector se allane a entender que arte y creación es artista y creación, ¿no? Entonces, esa es la relación que permite que podamos construir una idea que permee la percepción y la sensibilidad de una sociedad en un momento. Me has pasado tres preguntas. No sé si hay tiempo para las tres o elijo una o dos. O dos. Qué responsabilidad. Está peor que programar. Entonces voy a elegir dos y voy a dirigirlas directamente a nuestras invitadas panelistas, y yo lo voy a decidir porque yo represento a la audiencia en este caso. Para Xiomara, ¿creen ustedes que la parte cultural Colombia, la parte cultural colombiana está dentro de lo mejor del mundo? Pregunta para una respuesta subjetiva. Por supuesto. Yo, embajadora del país. Por supuesto que sí. Nuestra diversidad cultural, es impresionante lo que pasa en este país en términos artísticos, en términos de nuestras manifestaciones, de cuando eso también se lleva a escena, todo lo que hay por contar,
que pasa en los rincones de Colombia. Hace poquito tuvimos un ritual escénico de la corporación Hayeshi con el pueblo Wayuu, una poesía escenificada, pero un ritual de la comunidad, contada a su manera en ese momento, construida por ellos, y yo creo que este país es un poco esa potencia que tenemos para narrar lo sagrado, para narrar nuestras historias, para narrar lo que vivimos hoy, para narrar para la alegría colectiva, pero también para el duelo colectivo. Y creo que sin duda en todos los campos artísticos y creativos están pasando cosas muy, muy impresionantes. Han pasado cosas memorables, son la memoria viva de este país, en esa riqueza, un país que claro que le habla al mundo y se habla con el mundo y también al mismo tiempo se habla con su territorio, ¿no? Escuchar a Martina Camargo es escuchar el Caribe, es escuchar el territorio anfibio, es cantarle a un pajarito, es decir, esa capacidad que nosotros tenemos también de reflejar el país a través de las artes y de la música, y de contar de otra manera también eso que ven los artistas, eso que son capaces de percibir, esas sensibilidades. Y de nuevo, desde ese tipo de sensibilidad hasta esto que se habla con las corrientes internacionales, porque no estamos aislados del mundo y eso también permea la creación y la visión que hay. Yo sí considero que este es un país que, pues es muy difícil decir que otro país no, o que otro país menos, ¿no? Eso me parece muy subjetivo, pero sin duda nosotros somos una potencia de las artes, de la creación, de las culturas, y acá siguen creando y siguen pasando cosas y se sigue sembrando y hay una inquietud y una búsqueda permanente, y creo que eso es muy, muy importante, y si no, no existirían mercados culturales ni mercados musicales, porque no habría necesidad de crear plataformas para la circulación, y creo que lo que no tenemos es eso. Lo que necesitamos es plataformas de circulación y capacidad de que todo ese país prolífico en la creación y en las artes tenga la posibilidad de contárselo al mundo, a su comunidad, a su país entero. Un sueño colectivo que tenemos es que nuestros artistas pudiesen girar por todas sus regiones, como mínimo, conocernos entre nosotros. Yo creo que es un sí absoluto. Y voy a transformar un poquito la segunda pregunta que he seleccionado para Belén. Los procesos pedagógicos o de acompañamiento que puedan tener los espacios culturales, los espectáculos en específico, los conciertos, ¿no? Como preparatorios para los públicos, para las audiencias, son imprescindibles, porque también nos hemos metido en un bosque, creo, en los últimos años hay que hacer la charla previa para que usted tenga un poco de contexto y disfrute mejor el concierto, ¿no? Hay que hacerle un esquema en un programa de mano para que usted siga la historia, porque si no se va a perder, ¿no? A veces también un poco, a veces es muy bonito entrar a un museo para salirme de las escénicas, que es de lo de uno, y sorprenderse, y pues no, sí, pues yo no sabía que los dos que estaban ahí, que era en esa época, se pintaban a dos porque representaban en ese momento, en ese tiempo específico algo, y pues me lo perdí porque no me lo explicaron, o me lo deben explicar. ¿Qué piensas, María Belén, sobre esos espacios de introducción o de inducción a una experiencia escénica o musical? Uy, me tocó la más difícil a mí, ¿no? No, bueno, no sé. Eso yo pienso que es un tema también de que el programa debe ser pensado para que sea de mediano plazo al menos, ¿no? Yo pienso que uno no programa un evento, un concierto, una exposición, una visita, uno programa un cuerpo de obra y un universo que incluye pues una manera de pensar. Entonces, en esa medida, uno en la estructuración del mismo programa va dando la oportunidad de que el espectador, los propios artistas y el propio medio vaya comprendiendo una propuesta de entender
el mundo, porque finalmente a lo que queremos llegar es a entender el mundo, no la pieza artística, ¿no? La pieza artística es una herramienta, como un concepto. O es brujería, o es magia, puede ser, ¿no? Yo a veces pienso que es pura brujería. Pero es el cuerpo lo que también nos enseña, ¿no? Y a todos, ¿no? Porque es que yo creo que el arte mismo es el maestro, la música es la gran maestra. Y lo digo como que me pueden regañar si alguien se entera que lo dije en medio de artes plásticas, pero la música tiene una capacidad de enseñar que muy pocas otras artes tienen, porque es muy misteriosa, es muy profunda y trabaja en nuestras sombras y en nuestro inconsciente, es muy cifrado, pero es el arte que nos va enseñando en sí mismo. Yo creo que no se necesitaría, y es una postura que tú te hubieras imaginado que te respondiera así, ¿cierto? No necesitamos tantos instrumentos para entender el arte, sino lo tenemos que habitar, porque también lo que nosotros tratamos de darle a la gente en la universidad, a los muchachos, es un universo. Uno les regala un mundo que no solamente es el del consumo, el del éxito, el de las metas, sino también un lugar donde habitar. Es como una casa, ¿no? Como un abrigo, que además el arte en sí mismo es un abrigo, porque cuando ya no queda nada, ni siquiera a veces el cuerpo, es un poema o es una canción, como tenemos este profesor en Gaza, por ejemplo, ¿cómo se llama? Munir, ¿cómo se llama él? Ahmed Munir. Él es un profesor que está en Gaza transmitiendo en redes sociales y está en las carpas con los niños, y ahorita hay una obra de él que se volvió viral. Él es profesor de canto y con una guitarra él compone y pone a cantar a todos los niños de las carpas en Gaza. No recuerdo exactamente qué lugar de Gaza. Y en estos días venían los drones estos haciendo ese ruido y él empezó a componer una canción que era... Y entonces hacía un coro maravilloso con los niños. Entonces, la maestra es la música, ¿no? Y es la casa de esos niños, esa canción, ¿no? Es el abrigo, es la posibilidad. Entonces, cuando ya no nos queda nada, nos queda el arte. Que hay algunos colegas que dicen que si no tenemos condiciones materiales no se puede crear. No necesariamente, no necesariamente. El profesor Munir crea solo con una guitarra y un teléfono, pero al final de cuentas es el arte el maestro. Muchísimas gracias, María Belén. Muchísimas gracias, Xiomara, a ustedes por acompañarnos, y a quienes luego vean esta transmisión, pues esperemos que haya sido también provechosa y entretenida, por supuesto. Muchísimas gracias.